Con mucho gusto, colega Gino. Sí, sobre esa referencia a IPIS, los directivos de IPIS estuvieron ante la Comisión Lavallato, hicieron sus descargos, y creo que fueron descargos lo suficientemente convincentes como para que la Comisión, que ha producido un informe bien detallado y bien largo, no hiciera ninguna mención a ese hecho. O sea que si ya el Congreso aclaró cómo se recibieron esos recursos, en qué circunstancias y cómo se utilizaron, creo que hace mal usted en siendo miembro de la comisión, además, porque si no lo fuera, podría haberse olvidado. Pero si era tan, digamos, cierto que esos recursos fueron mal utilizados y que en efecto podrían, ¿no es cierto?, tener alguna dimensión que los hiciera irregulares, tendrían que haber estado en el informe, y no los tuvieron, nunca se discutió siquiera incluirlos en el informe. Entonces, me parece que es una referencia injusta a una institución, además, que representa al periodismo peruano, que ha venido cumpliendo un rol bien importante en develar, muchos de sus miembros, en develar los hechos de corrupción que han ocurrido en el país en los últimos años, incluyendo develar los hechos de corrupción asociados al caso Lavallato, habiendo ellos recibido financiamiento para un concurso de periodismo donde participó, entre otras empresas, Odebrecht. Ellos han cumplido un rol importante en develar los sobornos de Lavallato, y ni qué decir lo de Cuellos Blancos. La congresista Bartra me pide una interrupción. Congresista Bartra, tiene el uso de la palabra. Gracias, congresista Beteta, gracias, presidenta. Es que realmente, presidenta, yo ya no sé si debemos reír o debemos llorar. El nivel de cinismo que exhiben algunos parlamentarios es motivo de estudio, y yo creo que va a ser motivo de estudio en la historia. Esto, con respecto a los medios de comunicación, presidenta, y me parece que, precisamente porque es largo, debe ser el congresista Acosta, presidenta, no debe haberlo leído, porque el informe tiene más de 40 recomendaciones, que por cierto vamos a pedir que se implemente una comisión para que le haga seguimiento. Una de esas conclusiones, presidenta, es que se investigue a profundidad a los estudios de abogados, que nosotros no los hemos estudiado, a los árbitros, que no los hemos estudiado, a los medios de comunicación, que no los hemos estudiado. Falso es, pues, presidenta, y por su intermedio al congresista Acosta, que las explicaciones que dio el IPIS fueron lo suficientemente claras como para que no se haya determinado ninguna responsabilidad. Por favor, presidenta, cuando fue clarísimo que a la comisión vinieron a decir que les pagaban para levantar su imagen, $250,000 para lavarles la cara, y tienen el cinismo de venir a vestirse de puridad, presidenta, yo creo que no podemos permitir nunca más que la historia se reescriba y que los corruptos pretendan lavarse con la sangre de los inocentes. Gracias, presidenta. Para que continúe, congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, debemos de manifestar que eso fue uno de los acuerdos en la comisión y que fue votado en el Parlamento, porque había información importante, pero por factor tiempo que venció la comisión Lavallato, tuvo que recomendarse al Pleno del Congreso para la conformación de una comisión para que pueda continuar con la evaluación de lo que ya lo dijo la congresista Bartra sobre los temas de los árbitros, sobre los temas de los estudios jurídicos que jugaban en pared pro inversión y también con Odebrecht. De la misma manera, sobre los medios de comunicación. Y usted recordará, congresista, que cuando vinieron los de IPIS dijeron, sí, pues, nos contrataron para poder nosotros marketear la empresa como una empresa que tenía la capacidad de poder hacer las obras. Pero no vamos a entrar en debate, salvo que usted se sienta aludido y sea parte de IDL. No. O de IPIS. He sido parte de IDL, sí. De IDL, pero ya estamos hablando acá de IPIS. Estamos hablando de IPIS, exactamente. Por eso, si me permite una
interrupción, es que no es exacto. No es exacto que fueron contratados por Odebrecht. Odebrecht dio un aporte a un Premio Nacional de Periodismo. O sea, no le lavaron la cara. Indirectamente quizás sí, pero no fue que lo contrataron para lavarle la cara. Hicieron un aporte al igual que otras empresas. Y reconocieron que había sido un error, pero no se metieron la plata al bolsillo. Eso fue para pagar a los ganadores de los premios. Eso fue. Entonces, me parece que tergiversa usted, insiste en tergiversar la verdad, y nos seguimos yendo por las ramas, porque lo que tenemos que discutir es la propuesta del Ejecutivo en relación con el Ministerio Público. Sí, mira, yo la verdad desconocía que usted era parte de IPIS y de IDL, pero bueno, de manera indirecta también se favorecieron. Entonces, de IPIS, los honestos deberían devolver el dinero. No he sido parte de IPIS nunca. Bueno, por favor, orden, congresista. Creo que ha quedado claro que no ha sido miembro de IPIS, sino del IDL. Creo que eso ya quedó claro. Bien. Gracias, congresista. Para continuar, señora presidenta, sí era importante mencionar, porque justamente es como consecuencia de ello que se ha generado esta crisis en el Ministerio Público. Por eso era necesario mencionar, porque como dicen que han retirado a 2 fiscales que están luchando contra la corrupción por el caso Lavallato, y vaya lucha, que no hay ni uno solo detenido. Entonces, por ejemplo, aquí el proyecto que se nos presenta, prácticamente se designa de manera directa quién sería el fiscal de la nación. Y me llama la atención cuando de la misma forma en una disposición complementaria, ¿no?, se dice que podrían elegir, ¿no?, si hay un empate, podrían elegir a un fiscal supremo provisional que haya ejercido 1 año, ¿no? Entonces, aparentemente sabríamos quiénes serían el fiscal de la nación. También es importante, y le pregunto al señor ministro, ¿por qué una discriminación? ¿Por qué elevar a 10 años? ¿Por qué no poner mínimo 5 años en todo caso? Porque si hacemos de 10, solamente quedarían 5 o 6. O sea, prácticamente, automáticamente serían miembros todos. ¿Por qué no podría ser, en todo caso, de 5 años de experiencia? Y creo la solución no parte, vuelvo a decir, por una persona. Estamos totalmente de acuerdo que el Ministerio Público, el Poder Judicial, necesita una reestructuración, necesita una reingeniería. Claro que sí, seguramente nos puede tomar un poquito de tiempo, y cuando damos un poquito de tiempo no significa años, puede ser semanas, pueden ser días, pero si queremos hacer bien las cosas, podríamos nosotros hacer realmente respetando la Constitución y quizás aplicando lo que en el 2000 se hizo. Y aquí está la disposición transitoria que en ese momento se pudo plasmar y está en la Constitución, donde se cortó los mandatos tanto del presidente y vicepresidente de la República como también de los congresistas. Lo propio podríamos hacer, que se vayan todos los fiscales supremos a través de una reforma constitucional. Creo, busquemos los mecanismos legales, constitucionales, sin estar forzando una norma que es inconstitucional. Nosotros estamos de acuerdo con la reestructuración, estamos de acuerdo que esta emergencia suscitada en el Ministerio Público se tiene que resolver, claro que sí, pero vuelvo a señalar, si yo estuviera convencida que sacando al fiscal de la nación se terminan todos los problemas, claro que sí, ¿por qué no? Pero eso no es el problema. El problema es que vamos a dejar, o quieren, fiscales a sus medidas. Quieren fiscales que, bueno, pues que esto siga encarpetándose, que esto no se sepa. Entonces creo eso no es realmente cuando hay un objetivo de lucha contra la corrupción. Por eso, señora presidenta, yo pediría una reflexión al fiscal, en este caso,
al ministro de Justicia, que es el asesor del presidente, buscar mecanismos que no colisionen con la Constitución, buscar mecanismos que realmente puedan solucionar los problemas a corto, mediano y largo plazo, y no solamente para el momento, sino veamos la problemática general en todo lo que significa el sistema de justicia. Y digo que no es comparable cuando se dice, y este Congreso sí hubo un precedente con los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, son dos temas totalmente diferentes. Aquí es porque no le gusta la actuación de un fiscal que pudo remover o no a dos fiscales que le caen bien o le caen mal. En la diferencia, en ese entonces, cuando el Congreso removió del cargo a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, fue por actos de corrupción. Evidentemente, ninguno de ellos podrían seguir al frente, y por ello se optó que se vayan todos. Y no todos posiblemente eran responsables. Incluso se fueron los accesitarios también. Entonces, creo yo, escuchando a los mismos interesados, que son los fiscales supremos, la Junta de Fiscales adjuntos provinciales, se han manifestado en no interferir la autonomía del Ministerio Público. En ese sentido, yo vuelvo a insistir y pedirle al ministro de Justicia que se busque una salida realmente sin colisionar la Constitución. De lo contrario, también ser respetuosos. Al igual que yo, usted también es congresista, entonces mínimamente tiene que haber respeto por esta institución y no nos pueden pretender forzar que si esto no se aprueba, inmediatamente pueden tomar la decisión de cerrar el Congreso y no tenemos temor. Si esa confianza tienen que llegarlo a pedir, ustedes están en su decisión, pero creo los demócratas, los hombres de leyes, siempre vamos a defender la Constitución, que hemos jurado respetarla y hacerle respetar. Y por ello, señora Presidenta, por su intermedio, le pido en todo caso al ministro de Justicia no sumarse quizás al pedido de algunos colegas que por desconocimiento, por un titular, seguramente para que le den un like, pedir que se exonere de trámite de comisiones. Como usted podrá ver, con muchas opiniones de especialistas, opiniones de juristas y de involucrados, podemos lograr realmente una ley, una norma que corrija los vacíos que puede existir y dar la solución al Ministerio Público como institución, y con ello devolver la confianza a los peruanos que cuando hay voluntad y hay decisión se puede hacer sin imposiciones, sin llegar, digamos, a los extremos que la población ya está cansada y no queremos, como vuelvo a manifestar, tener que dictaduras disfrazadas de maneras democráticas. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Informo que en el rol de oradores ahora continúa el congresista Violeta, luego la congresista Letona, el congresista Galarreta, el congresista Olaechea, el congresista Quintanilla. Con eso tengo el cierre del rol de oradores. Congresista Violeta, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Saludando, por supuesto, a todos los colegas. Presidenta, lo primero que creo que deberíamos un poquito tener claro es si es que este debate va a poder gozar de un dictamen, porque por lo pronto ya el día lunes, entiendo, se ha convocado a un pleno en el que se va a tratar este tema, y entiendo, no sé si es que ya los voceros en ese sentido han firmado o no la exoneración. El segundo tema es, Presidenta, deberíamos hacer el esfuerzo, insisto, una vez más, para que estas sesiones sean conjuntas de Constitución con Justicia. Existe un paquete normativo presentado por el Ejecutivo sobre lo cual existen necesidad de que sean aprobadas con premura. Sin embargo, estamos duplicando mucho de este debate en dos comisiones sobre la misma materia. Y creo, Presidenta, que si es que los presidentes de ambas comisiones les resulta difícil ponerse de acuerdo, yo le invocaría que lleve este tema a la Junta de Portavoces o a través de los voceros para que se establezca una obligatoriedad y podamos darle celeridad estableciendo una sola discusión.
En tercer lugar, entrando propiamente ya a los temas de discusión, Presidenta, sí es verdad, yo acabo de leer el comunicado del Colegio de Abogados de Lima y sí es cierto que no puedo pensar que el Colegio de Abogados de Lima exprese un sesgo político. Creo que ahí hay una preocupación legítima que nos lleva a reflexionar sobre realmente los alcances de esta norma y en todo caso lo que tendríamos que pensar, la reflexión tendría que ir, el análisis tendría que ir en el sentido de cómo hacemos para, tomando en consideración la gravedad, la crisis profunda por la que está atravesando el Ministerio Público, cómo hacemos para ayudar a resolver esa circunstancia de crisis, salvando la constitucionalidad del proyecto presentado por el Ejecutivo. Porque lo que no podemos dejar de rescatar en el proyecto presentado por el Ejecutivo es que hay una iniciativa que de alguna manera significa una válvula de escape a un problema que se viene acumulando desde hace bastante tiempo. Y hay una circunstancia manifiesta de crisis en el Ministerio Público, que ya no sabemos exactamente cómo calificarlo, si es un problema de desgobierno, es un problema de anarquía, es un problema de dirección, de gestión, pero creo también que hay varios aspectos que desde esa perspectiva se tienen que corregir en este proyecto de ley. Presidenta, lo peor que puede ocurrir es que esta circunstancia de crisis, como hemos vivido meses atrás, no solamente signifique un problema de confrontación del Parlamento con el Ejecutivo, sino ya tres poderes. El sistema de justicia, a través del Ministerio Público, con el Parlamento, y del Parlamento con el Ministerio Público. Y digo anarquía porque ayer y antes de ayer hemos escuchado que por lo menos dos fiscalías superiores al interior del país se han pronunciado, una en el sentido de que entrarían en aparente rebeldía frente al fiscal de la Nación y otras en el que no acatarían el proyecto o la ley aprobada por este Parlamento si es que se aprueba la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y creo que eso denota una clara confrontación de poderes y una enorme crisis institucional en el país que tiene que ser superados. Presidenta, por intermedio suyo, por supuesto que a nuestro ministro y colega, el Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios en al menos 3 sentencias que me permito alcanzar para que el equipo técnico lo analice: el 012 del 96, el 1921 del 2009 y el 029 del 2008, en el que desarrolla la naturaleza y alcances de los órganos constitucionales, la naturaleza o los alcances de la autonomía y de las competencias administrativas que tienen los poderes del Estado. En ese sentido, Presidenta, creo que hay 2 aspectos que tenemos que diferenciar: las competencias funcionales y la gestión administrativa. Respecto de las competencias funcionales de los órganos que se establecen en la propia Constitución, en ese extremo, a través de una ley no podemos ejercer ningún tipo de modificación. Pero en lo que corresponde a los alcances de la gestión administrativa sí se pueden hacer intervenciones. En consecuencia, lo que tenemos que cuidar es que no afectemos la Constitución, que respetemos el principio de autogobierno y de autonomía, si me permiten, colegas, de autonomía y de autogobierno a los que tienen derecho los órganos constitucionalmente autónomos, y desde esa perspectiva analizar los alcances del artículo 158 de la Constitución a efectos de definir si es que en el Ministerio Público es o no un órgano constitucionalmente autónomo. A luz de los fallos del Tribunal Constitucional, yo creo que sin lugar a dudas el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo. Desde esa perspectiva, el proyecto de ley tiene que ser acotado a efectos de poder alcanzar aspectos de gestión administrativa, pero no aspectos funcionales que colisionarían principios básicos de la Constitución. Y pongo 2 ejemplos. 1, no puede haber una declaratoria de emergencia sin establecer un plazo determinado. Se tiene que definir de manera específica si es que este plazo, si es que esta ley va a regir por 3 meses, 4 meses o 6 meses. Una emergencia nunca es indefinida. Puede ser que la emergencia no tenga un alcance determinado. Esta crisis
tendría que haber sido superada de manera natural si es que la Junta Nacional de Justicia ya estaría en funciones. Pero la Junta Nacional de Justicia no estará en funciones hoy, pero lo va a tener que estar en 2, 3 o 4 meses. Por lo tanto, el alcance de esta norma no puede ser, desde esa perspectiva, una vez más, de manera indefinida. Tenemos que establecer un plazo. Y si es que estando en funciones la Junta Nacional de Justicia permaneciera la situación de crisis, entonces se tendrá que acudir nuevamente al Parlamento a efectos de analizar una eventual ampliación de plazo. Primer aspecto. Segundo aspecto. Insisto en que se puede hacer una intervención de carácter administrativa, pero no funcional, porque el elemento funcional tiene que ver con la naturaleza misma del cumplimiento de las labores que realizan, en este caso, quienes son fiscales del país. Y eso supondría una clara intervención que afectaría a la Constitución. Por ejemplo, si ponemos a determinados tipos de fiscales para decirles cómo tienen que resolver o cómo tienen que emitir determinado tipo de resoluciones. Eso de ninguna manera es permisible. Desde esa perspectiva, el literal D de la disposición complementaria y transitoria establecida en el artículo 3 no puede ser acogido por el Parlamento de la República. El literal D dice: acordar el apartamiento temporal de la función fiscal de los fiscales que se encuentren involucrados en conductas graves. Las conductas graves se desenvuelven o se desarrollan o se deliberan a través de procedimientos administrativos, sancionadores. Lo que no puede ocurrir es que a través de esta a través de este órgano de naturaleza temporal se resuelva poner o sacar fiscales. A mí, desde mi perspectiva personal, eso sí sería un claro involucramiento, una colisión con un principio básico de autonomía funcional. Solamente por poner en mención 2, Presidenta. Este es un tema que creo que merece un poco más de reflexión. Creo que hay que escuchar a algunos especialistas. Yo no sé si de aquí al día lunes, yo y mi bancada estoy seguro no tendríamos ningún problema en sesionar de manera ininterrumpida. Pero creo que lo que no podríamos llegar es una deliberación el día lunes sin tener un conocimiento más profundo sobre los alcances de esta norma. Insisto, ¿tenemos que salvar la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo? Sí, pero tenemos que hacerlo corrigiendo algunos aspectos como estos 2 que he enumerado, que tendrían que hacerse a la luz de la doctrina, de la jurisprudencia y de la interpretación constitucional. Quiero poner solamente una cuestión final de principio, Presidenta. El año 95, el expresidente Alberto Fujimori dictó unas normas de intervención, unas leyes de intervención vinculadas a las universidades. En ese entonces me tocó estar a mí en la Universidad San Marcos, junto con la congresista letona. En ese momento éramos en el año 96. Dicha legislación era precisamente a partir de una circunstancia de emergencia en la que se consideraba que las universidades estaban tomadas por grupos subversivos, se las intervenía en términos funcionales. Y eso fue materia de ampliación años sucesivos. Está claro, Presidenta, que esos son los ejemplos que no tenemos que seguir en el Perú. Yo estoy seguro que con una reflexión adecuada desde un punto de vista constitucional y con un buen trabajo más allá de los sesgos políticos, podemos recuperar y salvar esta norma sin incurrir en infracciones constitucionales. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, simplemente haciendo una precisión en razón de las épocas. Yo ingresé a la universidad en el año 96, no en el 95. Y en segundo lugar, efectivamente, orgullosísima de compartir en algún momento de coincidir con el congresista Violeta, destacados constitucionalistas, no como las personas que han mencionado hoy, atribuyéndoles el título de destacados constitucionalistas. No voy a repetir los nombres porque siento vergüenza ajena, Presidenta, pero creo que es importante acotarlo. En primer lugar, creo que es bien importante hacer una distinción de carácter constitucional, Presidenta, y es básicamente, y lo dijo acertadamente como buen sanmarquino el congresista Violeta, es la función. Y una cosa es la función que ejerce y que prevalece y que protege nuestra Constitución respecto de la educación pública y la autonomía universitaria. Otra cosa muy distinta, Presidenta, es la autonomía en la evaluación de jueces y fiscales que desarrollaba el CNM y que hoy,
por decisión que no compartí y que felizmente no avalé, realiza la Junta Nacional de Justicia, donde me manifesté por una reforma constitucional y finalmente, Presidenta, si me puede escuchar porque tiene que ver con el tema de la función. Si me escucha, Presidenta, para poder compartir lo que quiero decir. La función que tiene el Ministerio Público es una función exclusiva, monopólica respecto de la titularidad de la acción penal. No es comparable en ningún sentido con la que realiza desde su óptica la autonomía universitaria o la que garantiza la evaluación de jueces y fiscales. Son funciones diametralmente distintas y que tienen una naturaleza única. ¿Por qué? Porque los fiscales, al ser los titulares de la acción penal, requieren justamente esa autonomía. Yo no tengo nada en lo personal con el señor Chávarri, no tengo ninguna vinculación, me da igual si se queda o se va. En lo personal creo que él debió renunciar el día que tomó una decisión y él mismo se desistió. Esos son temas que yo prefiero no opinar y no traer a este debate. Siempre, y no lo he dicho hoy, Presidenta, lo he dicho siempre, en las crisis es donde nos toca velar por la institucionalidad. Y lo que pretende hacer hoy el Poder Ejecutivo es absolutamente inconstitucional. No solamente se vulneran los artículos 158, 139, 146, 158 de la Constitución, referidos justamente a esa función que realizan los magistrados y los fiscales, que se está desconociendo en forma grotesca. Presidenta, además, acá hay un tema, escuché a algunos de los colegas que hablaban del propósito de la autonomía. Y el propósito de la autonomía se sustenta justamente en la necesidad de que estos magistrados, los jueces y los fiscales, gocen de autonomía en el desempeño de sus funciones. Y el hecho que hay un fiscal de la Nación cuestionado por un sector no puede significar de ninguna manera que admitamos que los jueces y fiscales no hacen su trabajo. Porque así como hay fiscales y jueces corruptos, estoy absolutamente segura que hay jueces y fiscales honestos y que por eso están muy preocupados por este proyecto. Yo espero de verdad que el Ejecutivo reflexione y tome en cuenta que la separación de poderes es un principio no solamente que sustenta las cláusulas pétreas de nuestra Constitución, sino que es un principio que aplica a todos los sistemas democráticos. Y si no existe separación de poderes porque no le gusta el fiscal o porque no le gustan los congresistas o porque quiere plantear una cuestión de confianza, el presidente está totalmente equivocado. El presidente tiene que saber que la separación de poderes implica que incluso ese fiscal que no nos gusta tiene que salir del cargo por los mecanismos constitucionales que están previstos, no por mecanismos que él cree ad hoc para retirarlo del cargo. Eso no es respetar la separación de poderes. Otro tema que creo que es bien importante traer a colación respecto a lo que se ha dicho en esta mesa sobre la posibilidad de que nosotros nos aboquemos a conocer estos proyectos sin que pasen por un dictamen de comisión. Creo que sería un error gravísimo, lo dijimos en su momento con el tema de las reformas constitucionales que se plantearon a nivel del referéndum. Creo que es un precedente nefasto en la labor del Poder Legislativo, exonerar de comisiones a un proyecto de esta naturaleza, que vulnera la autonomía constitucional, que vulnera la separación de poderes, ha sido materia de pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. Yo escuchaba a colegas que han trabajado con estos personajes complicados y hasta hoy presuntamente corruptos, el señor Toledo, la señora Villarán, el señor PPK, y que hoy se erigen como luchadores de la corrupción, pero la corrupción selectiva, la corrupción de mis amigos no, y la corrupción de los que no me caen sí. Presidenta, basta, la corrupción es una y nos toca a todos pelear del mismo lado. Si hay jueces y fiscales corruptos, hay canales constitucionales, hay canales legales para que esas personas sean apartadas del cargo. Pero no pretendamos cada vez que pasa algo, pretender poner un proyecto de ley para hacer las cosas como a mí me gustan. Yo la verdad estoy sorprendida que este proyecto haya pasado Consejo de Ministros.
Me parece increíble, inaudito, no lo he visto en todos los años que he estado en la función pública, me parece increíble que un ministro de Estado lo sustente y creo que le hace daño al sistema democrático, Presidenta, plantear en el Congreso de la República reformas camufladas respecto de la Constitución me ofende y ofende a la institución. Yo creo que esas cosas no deberían pasar. Sin duda, como lo ha señalado el congresista Violeta, va a haber espacio para corregir. No va a ser la primera vez que les hagamos la tarea. No va a ser la primera vez que este Congreso corrija los proyectos inconstitucionales que nos mandan. Pero creo que plantear y amenazar nuevamente al Congreso con cuestiones de confianza no le hacen bien a la democracia y no le hacen bien a la lucha contra la corrupción. Yo puedo entender que hay cierto sector que puede creer que es así, que se está luchando contra la corrupción, pero también soy consciente que hay un sector muy grande que sabe que esto busca impunidad también y que estas formas súbditas, digamos, ilegítimas de plantear reformas por las vías que no corresponden, también es una forma de corrupción. Desvían el poder. Y el poder para legislar, para hacer reformas constitucionales, lo tiene el Congreso. Entonces, Presidenta, nuevamente defendamos nuestros fueros. Si el Presidente de la República cree que el no aprobar este proyecto, como lo ha planteado, que el Presidente de la República cree que nos puede amenazar con cerrar el Congreso y con eso doblegarnos, se equivoca, Presidenta. Que cierre el Congreso, que tenga el valor de pasar a la historia como un dictador, pero que no nos amenace. Porque no lo vamos a permitir, Presidenta. Este proyecto tiene vicios inmensos de inconstitucionalidad y lo han dicho verdaderos constitucionalistas, no los que fueron citados. Gracias.